El bebé a los 4 meses puede más fácilmente tocarse las rodillas y piernas con las manos, hay más activación de los músculos abdominales que ayudan a llevar las piernas hacia arriba. También hay mejor control de la cabeza que puede rotar a ambos lados y el movimiento de sus ojos cuando siguen un juguete empieza a ser disociado del movimiento de su cabeza. Sus brazos y manos están más activos tocando diferentes partes de su cuerpo como el pecho, las rodillas y caderas. Es capaz de llevarse los juguetes a su boca y lleva sus manos a la boca también. El bebé es capaz de voltearse a medio lado rotando y extendiendo su cabeza, además de ayudarse con extensión de espalda y cadera, y se empuja con el pie izquierdo. Este empuje con los pies es importante para que el bebé reconozca que tiene sus pies y empiece a activar esos músculos que le ayudarán más adelante cuando se pare. Aunque este mes se caracteriza porque el bebé tiene su cabeza por más tiempo en línea media, todavía se puede observar uno de los reflejos con los que nacen los bebés llamado reflejo tónico asimétrico del cuello, que se desencadena por la rotación de la cabeza hacia un lado. Como vemos aquí, el bebé tiene el brazo izquierdo estirado y el derecho flejado. Este reflejo más adelante ayudará a la coordinación ojo-mano, la habilidad para cruzar la línea media, el uso integrado de ambos lados del cuerpo y mucho más. Cabe anotar que el bebé puede salir fácilmente de esta posición cuando rota su cabeza o intenta agarrar algo con sus manos. En boca abajo, el bebé es capaz de mantener su cabeza más erguida y empujar hacia arriba sobre sus antebrazos y a veces también empujar con sus manos. Este mes se caracteriza por la activación de los músculos del hombro y la espalda que permiten al bebé pasar más tiempo en sus antebrazos y los usa principalmente para apoyarse y empujarse. Por esto se le dificulta levantar un brazo para agarrar un juguete y le es más fácil llevar la boca al juguete o en este caso se agacha un poco para llevar su boca a la mano. El cuarto mes también se caracteriza por la activación de los músculos de la cola y las piernas que hacen que su pelvis esté en más contacto con el piso y sus piernas se doblan y estiran dinámicamente. En sentado, el bebé usa sus brazos para mantener su equilibrio y los músculos de su cuello y espalda están bien activados para no dejarse caer hacia adelante. Sus piernas mantienen abiertas para tener más estabilidad. En este mes, estar sentado sin ayuda no es una posición funcional, pero al darle soporte le da al bebé una nueva oportunidad de explorar su entorno. A diferencia del tercer mes, en parado, el bebé es capaz de tener sus piernas más cerradas y más fuertes para apoyar más peso en sus pies.